Hola, sean bienvenidos al curso de Introducción a la soldadura por arco con electrodo revestido, conocido como proceso SMOW, realizado por la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, sede La Tacunga. En la primera semana del curso vamos a revisar el primer subtema correspondiente a Origen de la soldadura y soldadura por arco revestido. Inicios. Los primeros ejemplos de soldadura que se tiene conocimiento proceden de la Edad del Bronce, en donde se realizaron pequeñas cajas circulares de oro soldando a presión juntas de solape. Durante la Edad Media se desarrolló el arte de la herrería y se produjeron muchos artículos de hierro que se soldaban mediante martillazos. En dicha edad, la soldadura por forja fue la base de todos los desarrollos y descubrimientos realizados por la soldadura. Soldadura durante los siglos XIV al XVII. En 1800, Sir Humphrey inventó una herramienta batería capaz de producir un arco eléctrico entre dos electrodos hechos de carbono. Luego, en 1836, el inglés Edmund Davy descubrió el acetileno, que pronto comenzó a utilizarse en la industria de la soldadura. En 1881, Auguste de Meritens utilizó el calor de un arco para unir placas de plomo para baterías de almacenamiento. En 1888, en Rusia se inventó la soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido SMOW, con la finalidad de crear una barrera que impida que el oxígeno y el nitrógeno del aire formen con el metal soldado óxidos, lo que lo hace uno de los procesos de soldadura más utilizados. En 1890, Charles de Le Coffin recibió la primera patente estadounidense para procesos de soldadura por arco utilizando un electrodo metálico. Este fue el primer registro del material fundido del electrodo. En 1900, Straumenger introdujo un electrodo de metal revestido. Este revestimiento era de cal, lo que produjo una mayor estabilidad al arco. La Primera Guerra Mundial trajo una enorme producción de armamento y con ello el uso de la soldadura. En 1919, Comfort Avery Adams establece American Welding Society. Después de la Primera Guerra Mundial, esta organización sin fines de lucro estuvo dedicada al avance de los procesos de soldadura y afinas. En 1920, General Electric realizó el avance más notable, el cual fue la introducción de la soldadura automática, un método que combinaba alambres de electrodos desnudos con voltajes de arco. En 1940, Charles de Le Coffin dio origen al método de soldadura por arco de tungsteno con gas GETAW. El método GETAW permite soldar en una atmósfera de gas no oxidante. Este método sirvió de base para el desarrollo del proceso por arco metálico con gas GEMAW. En 1953, Novosilov y Lubovsky popularizaron el proceso de soldadura de CO2 y se convirtió en el método preferido para soldar acero. Esto se debió principalmente a la asequibilidad del proceso, el costo y la introducción de cables de electrodo de diámetros más pequeños. A principios de 1959 se desarrolló la soldadura de transferencia por inmersión o microalambre, la variación del arco de cortocircuito de GEMAW. Esto permitió que la soldadura se realizara en materiales delgados en todas las posiciones. En 1960 se introdujo la soldadura por láser, que resultó ser extremadamente útil especialmente en la soldadura automatizada y de alta velocidad, pero los principales problemas de esta soldadura es el costo de los equipos y las aplicaciones limitadas que tiene. En 1970 se introdujeron muchas nuevas técnicas de soldadura con el propósito de asegurar el soporte de la miniaturización electrónica, incluyen infrarrojos, gas caliente y fase de vapor. Actualidad. Desde 1991 hasta la actualidad se han descubierto muchos de los procesos de la soldadura, que son más de 90. Uno de los desarrollos más importantes que ha tenido lugar en la soldadura son las computadoras de a bordo, la soldadura robótica, las mezclas de gases múltiples y los electrodos altamente sofisticados. En 1991, TWI, que es una organización de investigación y tecnología, introdujo Friction Stir Welding. En 1999 se hizo otro descubrimiento importante, el cual era un método que aumentaba la penetración del fundente en una soldadura hasta de un 300%. En 2000 se introdujo la soldadura por pulsos magnéticos. En el mismo año se soldó con rayos X por primera vez. En 2008 se descubrió la soldadura láser arcohíbrida. Y en el año 2013 se desarrolló la soldadura fuerte por arco metálico con gas. Felicidades, has culminado con éxito el primer video de la primera semana. Gracias por verlo.